Muy buenas tardes, queridos hermanos. Creo que mis primeras palabras deben ser aquellas del salmista que dijo: alabad a Dios porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Creo que cada uno de nosotros tiene múltiples razones para alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Sí? Tenemos muchas razones, porque cada día el Señor nos colma de bendición. Aún las cosas que para nosotros pueden ser más insignificantes en la vida, muchísimas de ellas no podemos conseguirla con todo el dinero del mundo. Algo tan fácil como respirar. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la respiración? Muy pocos, porque es algo que casi que de manera involuntaria hacemos, o de manera involuntaria porque aun cuando estamos dormidos, aun cuando no tenemos control de las actividades de nuestro cuerpo, seguimos respirando. Sin embargo, cuando vamos a un hospital y nos encontramos en esa sala de terapia respiratoria con personas que se están muriendo literalmente porque no pueden respirar, entonces reconocemos que aún eso que pasa inadvertido tantas veces en nuestra vida es de suma importancia. Hay personas que están muriendo y que todo el conocimiento de la ciencia no les puede devolver esa facultad. Aun cuando el aire entra en sus pulmones, no es asimilado. El oxígeno no llega a su sangre y finalmente mueren. Así que hasta por respirar tenemos que dar gracias a Dios. Y si por eso tenemos que dar gracias a Dios, ¿por cuántas otras razones no tendríamos nosotros que vivir constantemente alabando y bendiciendo el nombre del Señor? Así que creo que el programa de esta mañana es un programa que nos debe hacer meditar a todos para que siempre vivamos vidas agradecidas. Y vidas agradecidas porque Dios es bueno. Y por eso alabamos y bendecimos su nombre una vez más. El mensaje que les traigo en esta mañana, en el nombre del Señor, o en esta tarde, yo sé que va a ser de gran bendición. No porque va a traer palabras agradables quizás, sino porque es un mensaje de Dios. Y lo recibí de una manera muy especial. Muchísimas veces, la mayoría de las veces, pues no damos detalles de cómo el Señor nos visita. Pero sí lo voy a hacer en esta ocasión porque es una de esas maneras especiales que Dios tiene de hablar con el hombre. Nosotros creemos en la visitación de Dios, ¿verdad que sí? Creemos que Dios visita al hombre de diferentes maneras, porque así lo hemos visto a través de la historia bíblica, porque así lo hemos visto en el tiempo en que vivimos. Yo tuve un pequeño sueño muy significativo. Yo soñaba que había llegado a un hogar y allí me había encontrado con una mamá y una pequeñita criatura de unos 2 o 3 años. Esta niñita me mostraba sus bracitos que no tenían manos. Había nacido así, sus bracitos sin manos. Y entonces esta niña le pide a su mamá: mami, pídele a él que ore a Dios por mí para que me dé mis manitas. Imagínense ustedes qué situación más terrible. En el sueño yo iba a comenzar a decirle a su mamá que íbamos a hacer una oración por la niñita para que Dios le ayudara a aceptar esta condición que tenía, puesto que en esa incredulidad que yo creo que es muy propia o que por lo menos abunda en nosotros en muchas ocasiones, creía que
Realmente era extremadamente difícil que una cosa así pudiera darse. Y entonces yo iba a empezar a decirle a la mamá que íbamos a hacer una oración para que Dios le diera entendimiento a la niñita, para que pudiera aceptar esta situación, para que pudiera acostumbrarse a vivir de aquella manera, sabiendo que Dios le iba a ayudar de alguna forma. Pero cuando ya yo estaba dispuesto a decirle esto a su mamá, de pronto, como es en los sueños, apareció en mi mano un pomito de aceite santificado y la inspiración de Dios de que sí debía orar por ella para que Dios cumpliera esa petición que ella tenía. Y en ese momento desperté con estas palabras: no limites el poder de Dios. Yo creo que esto solo es un mensaje ya, porque se los he narrado tal y como lo soñé, y yo sentí el toque de Dios de una manera muy especial. No limites el poder de Dios. Cuando nosotros decimos que creemos en un Dios todopoderoso, ¿hasta dónde entendemos que es poderoso? Cuando decimos que creemos en un Dios todopoderoso, ¿qué entendemos que quiere decir todopoderoso? Que puede hacer todas las cosas. ¿Es eso lo que quiere decir? Que no hay algo imposible para Él. ¿Es eso lo que quiere decir? Cuando el Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿dónde estaban los límites establecidos de esa potestad? No tiene límites el poder de Dios. Sin embargo, nosotros muchas veces queremos limitar, como en esta ocasión. En el sueño yo quería limitar lo que Dios podía hacer. Y en ese mismo sueño Él nos enseñaba que nada es imposible para Él. Nada es imposible para Dios. Lo creemos de corazón. Nada es imposible para Dios. Porque el Dios que fue capaz de crear los cielos y la tierra con el dicho de su palabra, el Dios que ha sido capaz de crearnos a cada uno de nosotros, de compaginar nuestro cuerpo de manera incomprensible, ¿qué cosa será imposible para Él? Hermanos, yo creo que es muy necesario. Yo creo que el Señor quiere de nosotros, lo pide con urgencia, que nosotros aprendamos realmente a vivir confiados en un Dios que no conoce imposibles, en un Dios que puede hacer todas las cosas, en un Dios al que podemos traerle todos nuestros problemas, no importa cuáles sean. No importa si la ciencia ha dicho no, no importa si el obstáculo es tan grande que humanamente no podamos superarlo, no importa. Si Él llevó todo el peso del mundo sobre sus hombros, yo sé que también mi hermano, mi hermana, Él puede llevar tus cargas. Y lo ha dicho. Y lo ha dicho: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Tenemos que aprender a confiar en ese Dios todopoderoso. Tenemos que aprender a vivir realmente asido de esa mano que es capaz de hacer todas las cosas. El poder de Dios se manifiesta contra toda lógica. Y a veces uno de los grandes problemas nuestros es que queremos armonizar la lógica humana, queremos armonizar nuestro intelecto con el poder, con la manera de obrar de Dios.
Y volviendo al punto original, si una mujer llega hasta nosotros como ungidos de Dios, a una mujer joven que está casada con un hombre joven, que le ama, que tienen un matrimonio feliz, pero que ella no puede tener hijos. Hay algún desarreglo en su cuerpo que no le permite tener hijos. Y viene a nosotros y nos pide la sanidad divina. ¿Tendríamos fe para hacerla? ¿Lo creeríamos lógico? ¿Creemos lógico que Dios puede tocar esa parte afectada, puede corregir ese error que hay en su cuerpo? ¿Lo creemos? Como en el caso de Anna, por ejemplo, que llegó al templo, era una mujer joven, estaba casada con un hombre joven que le amaba, y llegó hasta el templo buscando de Dios ese milagro, y lo encontró. Gracias a Dios. El poder de Dios era capaz de hacer esto, y nosotros, yo creo que no nos sería muy posible hacer una sanidad divina buscando esa salud, buscando que se corrigieran estas situaciones. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, y seamos sinceros los unos con los otros, si en vez de esa mujer joven, casada felizmente en ese matrimonio joven, si en vez de ella viene una anciana, casada con un anciano también, y viene con la misma petición, ¿cuántos están dispuestos a hacer la sanidad divina? ¿Cuántos? No veo ninguna mano por ahí. Una señora ancianita o anciana con un esposo anciano también, y para colmo de males, esa mujer anciana en sus años jóvenes no pudo tener hijos. Y ahora después de vieja, 90 años, bien viejita, y un esposo viejo también. Lógicamente esto es posible. ¿Hay algo que se pueda corregir ahí en ese cuerpo viejo? No, la vejez ha acabado con todo. Sin embargo, en esa condición el ángel de Dios le dice a Abraham: vas a tener un hijo, vas a tener un hijo, en él van a ser benditas todas las familias de la tierra, vas a tener una simiente como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Va a ser posible, porque lo dice la boca del Todopoderoso. Aleluya. No limitemos el poder de Dios. Sara escuchó aquellas cosas, como ustedes saben, y no le quedó otro remedio que reírse. Lógicamente había que reírse porque era imposible. ¿Cuántas cosas subieron a la mente de aquella anciana? ¿Cuántas imposibilidades? Sin embargo, el ángel, que ni siquiera la estaba viendo de frente, pero como era el instrumento de Dios, al conocer de su incredulidad y de su risa, le dice: ¿por qué se ríe tu esposa? ¿No sabe ella que para Dios todas las cosas son posibles? ¿No sabe ella que para Dios todo es posible? Y a la vuelta de un año, cuando lo había dicho el Señor, aquella mujer tuvo aquel hijo de la promesa, aquel hijo que vino para traer la prole que habría de ser el pueblo amado del Señor. Entonces Dios, sus milagros, su poder, actúan contra toda lógica. Y no es tan solo ese caso. Hay otros casos en los cuales nosotros podemos ver cómo el Señor se manifiesta sin tener en cuenta las leyes que rigen la humanidad, las leyes que rigen la naturaleza, porque Él mismo creó estas leyes.